Cuando hablamos de cine, no solo hablamos de aquello que nosotros consideramos como el séptimo arte de lo que es hoy en día, sino que se nos vienen a la mente un montón de géneros y subgéneros que componen, crean y, por supuesto, nos ayudan a comprender esto que es el cine de hoy en día como lo conocemos. Pero cuando hablamos de los superhéroes, con historias que pueden seguir perdurando hasta el día de hoy, adaptándose a los diferentes formatos que nos trae en sí el entretenimiento, como lo pueden ser una película o una serie, puede que ya sepan de lo que hablo, o tal vez no. Hablo de cómo hoy en día conocemos a lo que es el cine moderno, que se da tanto en las pantallas grandes como en las pantallas chicas. Estoy hablando del cine de superhéroes. El cine de superhéroes siempre se lo ha clasificado y se lo sigue clasificando como algo malo, e incluso utilizan la palabra mediocre como una forma de clasificar a este tipo de películas y series, de las cuales, pese a contar con historias completamente diferentes con las que algunos se puedan o no sentir identificados, la realidad es que tampoco podemos decir mucho de las mismas, porque claro, al fin y al cabo, algunas tratan de tipos con mallas que salvan el día mientras ocultan sus identidades, y aunque de cierta manera eso es cierto, no es del todo cierto, porque a veces puede que se cambien las cosas, crean nuevos conflictos, nuevas formas de explicar las reglas de este universo entre distintas enseñanzas, y todo eso hace que la serie o película sea diferente de una de la otra. Aunque siempre cambien la fórmula o hagan algo completamente nuevo, lamentablemente esto va a seguir siendo lo mismo, será criticado, odiado o amado. Y para explicarme mejor les contaré algo que me pasó y que va a relatar un poco el por qué yo digo esto de esta manera. Verán, un día en el que andaba muy aburrido de hacer lo mismo una y otra vez, decidí que quería ver una película de Clint Eastwood, donde él fuera el protagonista, para intentar despejar un poco la cabeza. La película que estaba viendo era sobre un género por el que todo el mundo lo conoce, el western, y pese que haya amado la película, recordé que habían más películas. Muchas más películas, y por algún motivo relacioné esto con esto. Y el hecho que yo relacione al western y a los superhéroes por igual, aunque no tengan un sentido al relacionar ambas cosas, porque son dos cosas completamente diferentes, digamos que sí tienen un motivo por el cual los haya hecho. Aunque no sé si se habrán dado cuenta desde antes de que yo lo diga, o si es que leyeron el título del video, capaz que ya se dieron cuenta, pero si no, se lo digo, y es que actualmente el cine de superhéroes está saturado. No me malentiendan, me gusta el cine de los superhéroes, pero aceptemos los hechos, y es que hace muchos años, cuando aún no sabíamos lo que era una adaptación como tal, el mundo del cómic reinaba sobre lo que era el entretenimiento con las películas y series de aquella época. Pero tras varios problemas que ocurrían en el mundo del cómic, digamos que las productoras más importantes de aquella época decidieron tomar partido y empezar a adaptar los cómics, sea de buena o de mala manera, ya que al fin y al cabo era algo necesario para ayudar a la industria del cómic para que pueda seguir subsistiendo. Y aunque en esa época no era tan masivo como ahora, en momentos como estos no nos preguntábamos qué otras historias iban a adaptar, sin realmente pensar que esto se nos iba a salir de las manos en el futuro. Pero no nos adelantemos a los hechos. Aunque en un inicio nunca lo pensamos, ya que, éramos chicos, algunos ni siquiera habíamos nacido como tal. En esa época nadie se preocupaba por eso y solo disfrutábamos lo que teníamos enfrente. Pero en realidad, por culpa de no prestar atención a nuestro alrededor y por no prestar atención a aquello que nosotros dejamos atrás y deberíamos haberlo tomado como ejemplo para evitar lo que está ocurriendo ahora mismo, ahora me explico mejor en estos dos puntos. Desde el nacimiento del western, los estadounidenses se han encargado de uno de los géneros no solo más importantes, sino que uno de los géneros que literalmente definió el nuevo estilo que tendrían muchas películas en aquella época. Desde la década del blanco y negro hasta la del color. Nosotros veíamos estas películas como parte de algo que ya se convirtió en historia del cine, ya que estas sí marcaron mucho en aquella época y que hasta el día de hoy se siguen marcando, aunque no tan presentes en algunas producciones. Pero como todo buen género tenía altos y bajos, y aunque esto se debe más que nada a la manera en la que los directores y guionistas se establecían las cosas que uno quería o no para el género. De hecho, fue gracias a eso que el cine western empezó a crecer, gracias a aquellos directores que de cierta forma
cual le dieron más forma a sus historias y a este género. Y por esa razón se creó el cine western que a día de hoy nosotros conocemos en películas ya viejas. Pero pese a eso, ocurrió algo bastante curioso, que fue la saturación, donde el género te salía hasta por las orejas. Y eso solo provocó que la gente dejara de ir al cine para ver esas películas y empezara a ver otras. Poco a poco fue desapareciendo este género, dejando así a un género que en su momento fue de lo más importante, ahora se lo podría considerar como un género muerto. Y aunque hay personas que toman referencias o hacen películas, no lo hacen con las mismas ganas que antes, lo que provoca que este género, que fue explotado hasta el cansancio en su momento, siga aún intentando dar sus pasos, aunque de manera más desapercibida. Y de ahí viene mi comparación con los superhéroes y la saturación que estos mismos están teniendo hoy en día. Ahora, ¿a qué me refiero yo con saturación? Pues veamos un poco el pasado, cuando éramos chicos. En aquella época donde lo único que hacíamos era ver películas que nos entretenían por un tiempo, escapándonos de la mundana realidad en la que vivíamos. En ese momento no existían 3 Spider-Man, no habían 6 Batman, no existían 3 Superman o 4, solo había uno. Y eso hace la diferencia entre lo que nosotros conocíamos antes a lo que conocemos hoy en día, ya que aunque hayan cambiado las épocas y el western sobrevive como puede, la realidad es que el nuevo western es el cine de superhéroes, pero esto parte de la empresa que básicamente popularizó esto. Sí, hablo de Marvel, aunque DC tiene lo suyo, pero creo que es mejor hablar de Marvel, ya que es la que creo yo que ha causado más este problema. Marvel no fue muy querida en la época de las adaptaciones, aunque eso tendría yo que hablar en un video propio donde hablé de la evolución de Marvel a través del cine. Pero volviendo al tema, fue gracias al universo cinematográfico de Marvel que básicamente explotó todo. Porque sí, no creo que nos hubiéramos imaginado que durante 6 películas y una de un grupo, básicamente hubiera creado el estándar del superhéroe que conocemos hoy en día. Y aunque hay películas como Spider-Man, Blade, Superman, Batman, entre otras, que formaron los cimientos que hoy en día conocemos para que Marvel haya logrado llegar más arriba, digamos que Marvel fue la que hizo que los héroes se volvieran famosos entre el público. Digo, lo que voy a decir es un ejemplo, no me lo tomen tan literal, pero ¿no les parece muy raro que entre 15 películas salgan 3 o 4 de Marvel, 2 o 3 de DC, y otras películas tratan de superhéroes o que tengan alguna relación con los mismos, y un porcentaje muy bajo terminan siendo películas de autor o de otros géneros? Exacto, porque hoy en día el cine se saturó de este género, y no importa si es que las historias son diferentes o intentan cambiar algo o intentan ser revolucionarias, el problema jamás va a radicar ahí. Radica en que salen entre 5 o 6 o más películas de superhéroes en un mismo año a veces en 2, o a veces en 3, o a veces en un solo año. Sean de Marvel, sean de DC, sean de cualquier otra editorial. Lo mismo con las series. No me sorprendería que muchos, como yo o como otras personas más, estén hartos o cansados de por sí de ver algo relacionado a los superhéroes o con los universos cinematográficos todo el tiempo. Porque al fin y al cabo no podemos disfrutar todo porque nos saturamos con esta enorme cantidad de productos relacionados al mundo de los superhéroes. Y de ahí viene esa relación que yo le doy con el western, aunque sea demasiado estúpida. El western fue tan saturado que terminó muriendo, y aunque hubieran historias muy diferentes, el hecho de que hubieran tantas películas de este género en tan poco tiempo solo provocó que poco a poco fuera olvidado, hasta incluso hacerlo casi desaparecer. De hecho, al igual que western, hubo otros géneros que fueron saturados, como por ejemplo el falso documental, del que muchas veces pecó de estos problemas, y aunque a día de hoy intenta como medio resurgir, aún sigue con los problemas de la saturación, aunque hay películas excelentes de este género que han pasado desapercibidas por el público. Y aunque no podamos hacer mucho realmente, me hubiera gustado que obras como The Boys, Invincible o Jupiter Legacy, que tristemente fue cancelada, o cualquier otra serie o película relacionada al tema de los superhéroes, se estrenaran mucho tiempo después, o que les dieran un respiro, por menos de 3, 4, 5 años, por lo menos, porque no puedo asegurarlo, pero en el futuro habrá gente de la que se harte de esto, y finalmente el cine de superhéroes termine desapareciendo, tal vez para siempre. Está más que claro que el cine de superhéroes a día de hoy sigue siendo muy relevante, algo que claro va a seguir pasando, pero en mi opinión el cine de superhéroes debería parar, por lo menos un poco, ya que no me gusta la sobreexplotación del género,
que se ha estado dando en estos últimos años. Y si bien amo que haya más superhéroes y que estos sigan dando más historias para las cuales hablar y decir, aunque esto suene completamente contradictorio, la realidad es que deberían tomarse un poco más de tiempo, porque en serio, de tantas películas de superhéroes solo crearon un posible problema que en el futuro vaya a golpearlos con mucha fuerza, y eso lamentablemente yo no quiero que ocurra. Y sí, sé que es algo que básicamente sonará como muy extremista y capaz que sea como esos viejos que no disfrutan nada, pero es algo que realmente es cierto. El cine de superhéroes probablemente termine igual o peor que el propio western, y si los directores y productoras aprenden a hacer las cosas bien y no saturan el género con tantas películas en un solo año y dejan un poco más para los años venideros, o por lo menos los dejan descansar un poco más, eso sí, como lo dije anteriormente, que tarden en salir y que no lo saturen y que dejen un poco a otros géneros hacer sus cosas, pues tal vez tengamos muchos de estos hombres con habilidades sobrehumanas para mucho, mucho más. Ahora no me queda nada más que decir que muchas gracias por escuchar.